Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. Nombre del catedrático Álvaro Cruz Morales, quien nos imparte la materia de taller de investigación 1. Nombre de los integrantes: Carlos Alberto Ramírez Hernández, Concepción de María Bendaña Espinosa, Elda Yareli González González, Salvador Wilber Manuel Gutiérrez, Eri Benjamín Pérez González. Investigación transversal y longitudinal. Investigación transversal. Estudio de prevalencia o estudio vertical es un estudio estadístico y demográfico utilizado en ciencias sociales y ciencias de la salud. Método no experimental para recoger y analizar datos en un momento determinado. Se dice que la investigación transversal es un método no experimental para recoger y analizar datos en un momento determinado. Es muy utilizada en ciencias sociales, principalmente teniendo como sujeto al individuo como el ser humano o a los seres animales, en sus comportamientos cotidianos del día a día. Como ya dijimos desde un principio, que la investigación transversal limita la recogida de información a un periodo. Los estudios con este tipo de diseño ofrecen resultados más descriptivos que experimentales. Existen varios tipos de investigación transversal y cada una de ellas tiene sus objetivos y métodos diferentes. La investigación transversal tiene sus características y una de ellas, la principal, es la manera o la forma en cómo recoge los datos. Que la investigación transversal no entra dentro del experimento que está realizando, sino que se basa en observar los sujetos en su entorno real. Y otra de las características de la investigación transversal es que a la hora de presentar las conclusiones, las herramientas usadas son muy similares a las de la estadística. En esta ocasión son frecuentes para mostrar los resultados, ya sean gráficos, diagramas y otros elementos, pues nos permiten tener una mejor exposición de resultados. Los estudios transversales se dividen en 3 tipos diferentes, dependiendo de sus objetivos y métodos. Está el diseño exploratorio, diseño descriptivo y diseño correlacional causal. El diseño exploratorio es la exploración inicial para empezar a conocer una variable o un conjunto. Esto se aplica generalmente cuando tenemos un problema novedoso, algo diferente o algo nuevo. Este diseño exploratorio es el más usado en la inmersión de campo dentro de su enfoque. Y el diseño descriptivo, este tipo de diseños estudian los valores de la incidencia que aparecen en una o diversas variables. El diseño correlacional o causal, en este causa sería que los investigadores van a buscar una relación entre 2 variables diferentes, pues su objetivo sería en buscar una causa entre esas 2 variables. Mi nombre es Carlos Alberto Ramírez Hernández y yo le voy a explicar sobre las ventajas de la investigación transversal. Como primer punto, y uno de los puntos más importantes, es que nos permite estudiar varias variables. A esto en el estudio transversal le da al investigador la flexibilidad de considerar múltiples variables juntas como una constante, con una sola variable como foco de estudio transversal. En pocas palabras, esta investigación no nos limita a investigar una sola variable. Otra ventaja sería un buen control de la selección de los sujetos de estudio, ya que el estudio se realiza en una sola instancia. Así se facilitará encontrar o seleccionar
cuál sería el sujeto de estudio. Otro punto sería el poco tiempo de ejecución del estudio, puesto que no hay seguimiento de los individuos y generalmente poco costo económico, ya que este tipo de investigación suele ser un periodo muy corto en donde se capturan las opiniones de un grupo de personas en un momento específico. También tenemos como ventaja que son un buen paso inicial en la elaboración de un estudio coherente, porque esta investigación se hace con un sujeto de estudio real que está aconteciendo en un dicho lugar. Otra ventaja sería que proporcionan estimadores de prevalencia, porque se estudian y se examinan las relaciones con otras variables del mismo interés, ya sea acontecimientos del pasado que estén afectando el sujeto de estudio en el presente. Desventaja de la investigación transversal. Como primer punto tenemos la imposibilidad de determinar si la exposición precede a la enfermedad, es decir, imposibilidad para establecer direccionalidad de asociaciones. Es como decir que no podemos determinar con exactitud que la problemática es producto de algún acontecimiento que sucedió en el pasado, ya que no hay una investigación con exactitud de dicha problemática. Otra desventaja sería que la información de la exposición es muy vulnerable, errores de medición, especialmente si es recogida retrospectivamente, existen antigüedad temporal si se recoge exposiciones actuales, ya que como es información que fue recaudada en un determinado tiempo en el pasado, es difícil encontrar personas que estén bajo la misma variable exacta, por eso mismo sufre un error de medición. Otro punto que no nos favorece a la hora de realizar una investigación transversal es la imposibilidad de distinguir entre factores de riesgo y factores pronósticos, ya que no se puede predecir con exactitud lo que puede suceder con el sujeto de estudio en un futuro, porque éste tiende a cambiar repentinamente y no se puede ayudar a determinar la causa. Ejemplo de investigación transversal. Un ejemplo muy simple sería la mala planeación y ejecución de construcciones de viviendas. Esto se debe a que las personas que trabajan en la construcción no son capacitados con anterioridad o simplemente hacen desviar el recurso monetario de dicha obra. En los últimos años, el país, cuando se hace referencia hacia el sector de la construcción, la planeación y el seguimiento de los proyectos se convierten en un problema crítico, dejando desastres y numerosas pérdidas económicas. Como podemos observar en este ejemplo de investigación transversal, existe una problemática que está afectando en la actualidad, como lo son desastres y numerosas pérdidas económicas. El estudio transversal sería si en realidad es la falta de capacitación o es por la desviación de recursos de dicha obra. Con esto, el investigador puede realizar más estudios para poder comprender mejor la razón que está detrás de dicha problemática, que hacer algo al respecto, pero solo teniendo un resultado concreto. Buenas, yo soy Salvador y aquí hablaremos de la investigación longitudinal. El estudio de observacional o longitudinal es la que investiga al mismo grupo de gente de manera repetida a lo largo de un periodo de años, en ocasiones décadas o incluso siglos, en investigaciones científicas que requieren el manejo de datos estadísticos sobre varias generaciones consecutivas de progenitores y descendientes. Bueno, este es el pequeño resumen de lo que les podría yo leer porque lo leí, de lo que es la investigación longitudinal. Ahora con mis propias palabras de lo que yo sé, les voy a describir. Bueno, ahora explicaré desde mis investigaciones lo que es la investigación longitudinal. Desde lo más relevante, el estudio o investigación longitudinal es un método que ayuda a reunir un conjunto de procedimientos que ayudan a obtener información del tema. En sí, el objetivo principal de la investigación longitudinal es encontrar la mejor información sobre el objeto de cambio. No está de más saber que esta investigación nos sirve para anticipar algunos riesgos y estimar ciertas incidencias del estudio. Para que este estudio sea llevado a cabo requiere de observación y tomar mediciones de estabilidad de las modificaciones y patrones individuales que se presentan a lo largo del tiempo.
Este estudio nos permite a los investigadores o nosotros como ingenieros civiles estimar la tasa de cambio en función de un cuerpo de tiempo, un cuerpo en determinado tiempo. Uno de los factores como ventaja de esta investigación es que en sus resultados tiene un margen de exactitud del 99% certera en sus resultados. Una de sus ventajas sería que requiere de un gran tiempo para ejecutar respuestas concretas y verdaderas. Bueno, pasaremos a lo que serían sus características de esta investigación. Bueno, en sus características se plasman, como un pequeño resumen que está aquí, se recolectan los datos en dos o más momentos. Esto permite medir los cambios, además en muchos casos pueden proporcionar algún tipo de explicación para estos. Ahora yo les daré unos puntos de lo que son sus características de la investigación longitudinal, que tiene por característica los siguientes puntos. Punto 1. Consiste en observar un mismo grupo de individuos durante un largo periodo de tiempo. Punto 2. Permite que el investigador capte las diferencias intraindividuales. Punto 3. Entre los grupos no existe homogeneidad. Punto 4. Este tipo de investigación tiene un enorme rigor científico y cuenta con pocos errores estadísticos. Punto 3. En los estudios realizados por psicólogos se considera que es el mejor método para determinar el desarrollo humano en la psicología evolutiva. Punto 5. La investigación longitudinal permite el establecimiento de patrones de conducta que se pueden clasificar por edad, encontrándose de la misma muestra durante un largo periodo de tiempo. Punto 6. Este tipo de estudio muestra la relación entre los comportamientos tempranos y los tardíos. Punto 7. En el diseño longitudinal, la recolección de los datos no se ve en un solo momento. Esta recolección se realiza en dos o más momentos, lo que le permite medir los cambios e inclusive puede explicar algunos de estos cambios. A continuación daré un breve, en otra diapositiva, un breve ejemplo dentro de mi área de ingeniería civil. Hola, mi nombre es Concepción y vamos a hablar tanto de las ventajas como de las desventajas de la investigación longitudinal. La investigación longitudinal brinda los beneficios de tener marcos de tiempo extendidos. Entre sus múltiples ventajas está su utilidad para establecer relaciones causales. Además, es útil para hacer inferencias confiables. Esto es posible, pues permite separar las tendencias reales de la ocurrencia casuales. También estos estudios ofrecen una cobertura exhaustiva y comprensiva de una amplia gama de variables, tanto iniciales como emergentes. Esto incluye al abordaje de efectos específicos individuales y de heterogeneidad poblacional. Finalmente, la investigación longitudinal reduce el error de muestreo. Esto último ocurre debido a que el estudio permanece en la misma muestra a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de sus resultados, se pueden hacer recomendaciones claras en los casos en que se requiera alguna intervención. A pesar de los beneficios que ofrece la investigación longitudinal, también tiene algunos puntos débiles. Uno de los más importantes es el tiempo que requiere para tener resultados concretos. Los problemas que se van desarrollando en las muestras van aumentando con el tiempo y esto hace que la representación inicial vaya disminuyendo. Por otra parte, se encuentran los efectos del control. Por ejemplo,
la entrevista repetida a una misma muestra puede tener incidencias en su comportamiento. Estos efectos intervienen el plan de investigación que se tenía inicialmente. Otros dos grandes problemas son la participación y el análisis de los datos. Con respecto a la participación, esta debe asegurarse, pues este tipo de estudio implica contacto repetido. En referencia a los datos, estos son ricos a nivel individual, aunque típicamente son complejos a la hora de que son analizados. Bueno, en ejemplo enfocado en la ingeniería civil, un ejemplo de lo que yo destaque desde lo que yo sé, porque no encontré nada relacionado, un ejemplo más enfocado de este estudio sería en la investigación que se le puede dar a ciertas edificaciones. Ya pueden ser algunas degradadas, afectadas, incluso recientes y algunas incluso antiguas, las cuales a estas se le dejaría el estudio de un determinado tipo en el cual se realice para poder prevenir algún problema estructural o posibles fallas que se den con el tiempo. Requiere de cierto tiempo para hacer este estudio por sus resultados, pero serán certeros y reales. Esto ayudará inclusive a estructuras recientes, lo que nos facilita poder prevenir algún desorden en el cambio del orden o del tiempo. Muchas gracias por ver nuestro video.